El anterior capítulo fue parte 1, este va a ser la parte 2. Ahora trabajemos lo que es el octavo ejercicio. ¿Qué va a tener este especial? Y es que vamos a trabajar con la aceleración denominada por A vector y también la aceleración producto de la fuerza gravitacional. Entonces acá tenemos 5 kilogramos sobre una superficie conectada por medio de una polea a un cubo o a un objeto de 3 kilogramos que está ahí sí, pues en el aire. ¿Qué sucede? Esta polea de acá conecta estas dos masas. Ahora, digamos que no hay una fuerza de fricción. Necesitamos encontrar es la aceleración en todo este sistema, teniendo en cuenta que los 5 kilogramos se van para la derecha y los 3 kilogramos por fuerza de gravitación se van para abajo. Listo, este es cuerpo 1 y este es cuerpo 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, tengamos en cuenta que la tensión es igual a ¿qué? Tensión es igual a masa por aceleración. Listo, pero como tal, solamente se puede aplicar en un cuerpo tal y como está ahí, en el cuerpo 1. ¿Qué sucede con el cuerpo 2? ¿Qué toca aplicar en aquel caso? Listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que la fuerza neta es igual a la masa 1 por la aceleración, es decir, la tensión, menos la masa 2 por ¿quién? ¿Por la aceleración como tal o por la aceleración por efecto de gravitación? Aquella, la aceleración gravitacional. Muy bien, entonces si tenemos en cuenta esa fuerza neta y además el postulado de que si ambos bloques están conectados por medio de una polea, entonces cumplen que la aceleración 1 tiene que ser igual a la aceleración 2, el cual es igual a la aceleración global o la aceleración de todo el sistema. Listo. Por lo tanto podemos tener que m2 por la aceleración es igual a m2 por la aceleración gravitacional menos la tensión. Esto se da ya que la tensión ejerce un efecto contrario a lo que sería la aceleración gravitacional, generando así una aceleración a vector. Listo. ¿Qué es lo que podemos tener de aquel? Ya sabemos que la tensión era lo mismo que decir m1 por aceleración. Listo. Ahora, si nosotros tenemos aceleración ambos lados, podemos aplicar álgebra para pasar este a sumar, es decir, m2 por aceleración más m1 por aceleración es igual a m2 multiplicando la aceleración gravitacional. ¿Cómo podemos nosotros factorizar? Caso de factor común, caso 1, tenemos aceleración en ambos términos, pues colocamos aceleración factor de m2 más m1 es igual a m2 por aceleración gravitacional. Lo único que tenemos que hacer es pasar este paréntesis de acá al otro lado a hacer ¿qué? Hacer una división, es decir, nos va a quedar que la aceleración es igual a aquella fracción. Podemos sustituir los valores. m2 es 3 kilogramos multiplicando una aceleración gravitacional de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, todo eso sobre la masa total o m2 más m1, que sería 5 kilogramos más 3 kilogramos. Listo. ¿Cuánto es que nos da aquella fracción? Entonces, en el numerador nos queda como 29,421 newtons. ¿Y qué sucede en el denominador? Tenemos 8 kilogramos. Newton sobre kilogramo ya sabemos que es metros sobre segundo al cuadrado, así que lo hemos hecho bien, por lo menos en unidades. Y esa fracción nos va a dar el valor de 3,6776 metros sobre segundo al cuadrado. Pero no solo podíamos encontrar la aceleración del sistema, también podíamos encontrar la tensión, así que hagámoslo. Si sabíamos que la tensión era igual a m1 por la aceleración, como lo habíamos dicho antes, entonces ¿eso a qué es igual? Tenemos 3 kilogramos multiplicando la aceleración del sistema, 3,6776 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Pero será que así está bien? No, no lo está. ¿Por qué? Porque esta es masa 2, necesitamos masa 1, que sería de 5 kilogramos. Listo. Por lo tanto, esto nos da un valor de 18,388 newtons. Y esa sería la tensión del sistema, que se da en ambas cuerdas, porque claro, están conectadas por medio de una polea ambos cuerpos. Y si sabemos que hay una igualdad de aceleración entre ambos cuerpos, pues también lo habrá en la tensión. Ahora, vamos a ir al noveno ejercicio, el cual consta de un plano inclinado. Entonces, en este plano inclinado ya sabemos cómo descomponer componentes. Si sabemos que el plano inclinado es un triángulo rectángulo y además sobre un suelo inmóvil, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Primero que todo, un cuerpo que se desliza, un cuerpo de, digamos, de 15 kilogramos, que va a tener los siguientes vectores. Cada uno a cada lado, acá va a haber uno hacia abajo,
¿Cómo se llama cada una de esas flechas que yo dibujé ahí? Ustedes me los tienen que decir ahorita. Resulta que la fuerza de fricción sí lo va a ver en este ejercicio. Ahora, ¿cuál es este vector que está perpendicular a la superficie? La fuerza normal. Listo, muy bien. ¿Cuál es este otro? La fuerza perpendicular ejercida por el peso. ¿Cuál es este otro? Fuerza paralela ejercida por el peso. El peso como tal es el que se dirige al centro de la Tierra y la fuerza de fricción es la que va opuesta al movimiento. Si ya sabemos que el movimiento va porque se está deslizando hacia abajo, pues ya sabemos cuál sería la dirección de la fuerza de fricción. Tenemos los siguientes datos. M o masa es igual a 15 kilogramos, el ángulo de inclinación o de elevación es de 25 grados y el coeficiente de fricción cinético es de 0,2. Además, la aceleración gravitacional va a ser de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, teniendo en cuenta que seguimos en la Tierra. Ahora, fuerza paralela ya sabíamos por despejes que era peso por seno de teta. Es decir, tendríamos masa por aceleración gravitacional por el seno de teta. Listo, ¿sabemos todo eso? Claro que sí. Así que sustituimos los datos, ya sabemos que toca hacer 3 diferentes multiplicaciones, pero todo de por sí nos va a dar 62,17 newtons. Y eso para la fuerza paralela. Ahora, ¿qué sucede con la fuerza perpendicular? Resulta que con esta va a ser el peso, pero multiplicando al coseno de teta. ¿Cómo nos va a quedar? Si sabemos que el peso era masa por aceleración gravitacional. Aplicamos, sustituimos los mismos datos, eso sí, lo único que cambiamos es coseno de 25 en vez de seno de 25 grados. Listo. Se supone que nos debe dar un valor mayor, y sí, nos da un valor mayor, es de 133,322 newtons. Listo. Tenemos acá un plano inclinado, por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca de este ejercicio? Si tenemos un plano inclinado, entonces la fuerza perpendicular va a ser igual a la fuerza normal. Ambas son perpendiculares y por equilibrio necesitamos tener aquel postulado claro. Ahora, nosotros tenemos que encontrar una fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual ¿a qué? Al coeficiente de fricción cinético multiplicando la fuerza normal. En ese sentido, ya sabemos que la fuerza normal es igual a la fuerza perpendicular ejercida por el peso. Por lo tanto, lo escribimos así y sustituimos los datos, ya que conocemos la fuerza perpendicular de 133,322 newtons. Eso nos va a dar un valor de 26,66 newtons, y eso sería para la fuerza de fricción cinético o fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cuál sería la fuerza neta? Sabemos que hay una fuerza que está impulsando el bloque para que caiga, para que se deslice, que es la fuerza paralela. Esa se le resta a la fuerza de fricción. ¿Sabemos cuál es la fuerza paralela? Sí, 62,17 newtons. ¿Sabemos cuál es la fuerza de fricción? Claro que sí, 26,66 newtons. Y esa resta o esa diferencia nos da 35,51 newtons. Listo, esa sería la fuerza neta. Ahora, si la aceleración por la segunda ley de Newton es igual a la fuerza neta sobre la masa, ¿cierto? La masa del bloque, que también la conocemos, pues ¿cuánto es que equivale la aceleración? Que era la pregunta del comienzo. Entonces tenemos 35,51 newtons sobre 15 kilogramos. Eso nos da un valor de 2,3673, el 3 siendo periódico infinito, de metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración de todo este sistema. Para recapitular, tengamos otra vez de cuenta que la fuerza paralela incide en el movimiento. Asimismo, la fuerza de fricción, como ya les dije antes, como una analogía, era como un descuento que se le restaba a la fuerza paralela. Aparte de eso, para tener equilibrio en el eje Y, necesitamos tener en cuenta que fuerza perpendicular es igual a la fuerza normal. Ahora vamos a continuar con el 10º ejercicio. Resulta que el 10º va a tratar acerca de un movimiento como rotacional, como por un círculo, pero aún así tiene que ver con la fuerza. Resulta que hay un carro que se mueve a una velocidad tangencial de 20 metros sobre segundo por todo este plano. Ahora, este carro tiene una masa de 1000 kilogramos. Listo. Si sabemos que el radio del círculo, es decir, el radio del trayecto, es de 50 metros, ¿cuál es esta fuerza que yo estoy apuntando hacia el centro del círculo? ¿Y cómo se calcula? Primero que todo, la aceleración se llama aceleración centrípeta. Centrípeta significa que va hacia el centro. Centrífuga significa que se va hacia afuera.
y la fuerza centrífuga ni siquiera es una fuerza, es ficticia. Ahora, la fuerza centrípeta, eso sí existe y va para el centro también. Resulta que la aceleración centrípeta se puede calcular de la siguiente manera: velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo, entonces velocidad ya lo conocemos, 20 metros sobre segundo, y eso lo elevamos al cuadrado. Todo eso sobre 50 metros. 20 por 20, 400 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, sobre 50 metros. Ahora, lo que podemos hacer es cancelar 0 con 0, metro con metro, quinta de 5, 1, quinta de 40 sería 8. Listo, es decir que nos queda una aceleración centrípeta de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ahora, ¿qué sucede con la fuerza? Ya sabíamos un postulado de que si fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cuál era esa ley? La segunda ley, la de movimiento. Entonces la fuerza centrípeta va a ser la masa por la aceleración ¿qué? Gravitacional, la aceleración normal, ¿cuál? La aceleración centrípeta. Entonces tenemos 1000 kilogramos de la masa multiplicando los 8 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración centrípeta, lo cual nos da 8000 newtons. Muy bien, esa sería la fuerza centrípeta. Ya con eso habremos terminado todo nuestro repaso de dinámica. Muy bien, ya aprendimos acerca de fuerzas, ya aprendimos sobre cómo se comportan en cuerpos rígidos, por lo menos, con fricción, sin fricción, todo lo que tiene que ver con dinámica. Así que hemos avanzado bastante. Y ahora vamos a pasar a un tema como de interés, porque este siempre suele ser bastante complicado. Y resulta que es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos rígidos. La estática. Muy bien, entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, cosas así van a aparecer. Palabra clave, equilibrio. ¿Equilibrio en dónde? En los cuerpos rígidos. Así que acá vamos a tener 4 ejemplos. El primero consta de una barra que está apoyada en dos soportes. Entonces el primero está en el punto A, el segundo está en el punto B. Resulta que también vamos a tener una longitud de toda esta barra de unos 5 metros, es decir que el centro está ubicado en unos 2,5 metros, ¿cierto? Si lo dividimos para llegar al centro, llegamos a eso. Ahora, tenemos una caja que está más hacia la izquierda, 20 kilogramos es lo que es su masa. Tenemos acá 1 metro desde la distancia de A hasta el extremo, desde la distancia de A hasta la caja es 1 metro, desde la caja hasta B es 2 metros y desde B hasta el extremo es 1 metro. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los datos? La masa de la barra también se va a tener en cuenta, bastante. Entonces tenemos 10 kilogramos. También la masa de la carga ya la conocemos, 20 kilogramos. Muy bien, tenemos que fijarnos en todos esos datos y hablar sobre cómo pueden actuar en este ejercicio. Resulta que vamos a tener un RA y un RB. Resulta que R significa el momento que tiene que ver con torque y tiene que ver con fuerzas. Momento es una fuerza, ¿listo? Por si algo. Entonces ahora vamos a tener momento en el apoyo A y en el apoyo B. Necesitamos encontrar ambos. Así que el peso de la barra. ¿Cuál es el peso de la barra? Es M por G, ¿cierto? Ya lo habíamos conocido antes. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. 10 kilogramos y la aceleración gravitacional se permanece constante en 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da un valor de 98,07 newtons. Ahora, para la carga, resulta que para la carga va a tener bastante incidencia también y se duplica, ya que si la masa se duplica, el valor de la fuerza también se debería de duplicar. Por lo tanto, se obtiene un resultado de 196,14 newtons. Muy bien, ya encontramos el peso de la barra, el peso de la carga y ahora tenemos que encontrar el momento. Entonces podemos encontrar el momento a partir de uno de esos dos apoyos y después reemplazar para encontrar el otro. Podemos hacer lo siguiente. Resulta que podemos tomar el punto A como si fuese de referencia y quiero colocar valor absoluto en toda parte, porque la verdad los momentos son positivos, ¿cierto? Como las fuerzas. Las fuerzas, el signo, la dirección, se lo coloca uno mismo, se lo coloca el estudiante. Así que vamos a tener el momento de B multiplicando la distancia que tiene con A, 3 metros. Eso restando el peso de la barra por la distancia con A, que sería 1,5 metros. 2,5 menos 1 da 1,5. Listo, luego restando
el 196,14 newtons del peso de la carga por la distancia que tiene con A, 1 metro, y luego lo equilibramos, por lo tanto decimos que todo eso es igual a 0. No es necesario colocar el valor absoluto, pero si ustedes lo quieren dejar, por supuesto ustedes lo pueden dejar, ya que nos va a dar un valor negativo en las fuerzas, pero después lo pasamos al otro lado y nos queda positivo, no pasa nada. Nosotros tenemos en cuenta que la dirección lo colocamos nosotros, claro está. Hay personas que colocan el peso yendo hacia abajo y eso suele dañar bastante lo que serían las ecuaciones. El peso o tienen que ir ambos para abajo o ambos para arriba, pero no puede decir que uno va hacia abajo mientras que el otro va hacia arriba. Listo, entonces vamos a tener 3 veces el momento en B, eso es igual a ¿qué? Entonces, si aplicamos la resta, la multiplicación y todo lo que necesitamos que aplicar, pues nos va a quedar 245,175 newton metro. Ahora, debemos tener en cuenta que antes, cuando teníamos el momento en B, lo estábamos multiplicando por un 3 metros, ¿correcto? Por lo tanto, pasamos el 3, y no solo el 3, a dividir, también pasamos el 3 metros. Listo, eso es crucial tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el momento siempre nos va a quedar en lo que sea newtons. Listo. Entonces cancelamos metros con metros y cuánto es que nos da el momento por lo menos en B. Tendríamos 81,725 newtons. Listo, eso es todo el peso que tiene que soportar B. Ahora, si necesitamos saber todo el peso que soporta A, pues lo que hacemos es lo siguiente. La sumatoria de momentos tiene que ser igual a la sumatoria de los pesos, ¿cierto? Se tiene que encontrar lo restante y eso es lo que tiene que soportar el momento en A. Así que pasamos RB o el momento B al otro lado a restar. Nos va a quedar que el momento en A es igual a 98,07 newtons del peso de la barra más 196,14 newtons del peso de la carga menos 81,725 newtons. Es decir, el momento A tiene que soportar la mayor cantidad de peso y es de 212,485 newtons. ¿Por qué es eso? Porque la carga está mucho más cerca a A que a B. Por tanto, A tiene que aplicar mayor fuerza para sostenerlo. Acá vamos a tener el segundo ejemplo que es más teórico que de por sí de cálculo. Vamos a tener acá una escalera sobre una superficie que no tiene fricción, por lo menos en la pared, pero sí lo va a tener en lo que es la superficie. Listo, entonces ¿qué sucede? Acá tenemos un ángulo de 60 grados, una hipotenusa o bueno, valor de la altura de la escalera de 5 metros y necesitamos encontrar cuál es la reacción. Acá se aplica es la tercera ley de Newton, donde dice que para cualquier acción hay una reacción de opuesto sentido pero de igual magnitud. También en el suelo, como ya dije antes, hay una fuerza de fricción, por lo tanto que podemos sacar de aquí mismo. Entonces tenemos solamente fuerza de fricción en lo que es el horizontal. En lo que es el vertical no va a haber fuerza de fricción, por lo tanto no va a ejercer nada en ese sentido vertical. Solamente cuando se trabaje el horizontal, pero aún así va a tener incidencia. Ya les explico por qué. Resulta que hay una escalera que está apoyada, como ya lo vimos, como si fuese un diagrama de cuerpo libre, pero más o menos. Tenemos lo siguiente. Algo vertical, esta va a ser la fuerza normal que ejerce la escalera con el suelo. Ahora vamos a tener una fuerza normal en horizontal, que es la reacción que ejerce la escalera con la pared. Y luego vamos a tener una fuerza de fricción en Y, ya que tenemos una fuerza de fricción en X. Ahora, listo, necesitamos equilibrarlo, por lo tanto tenemos acá el peso. El peso es el perfecto equilibrio para tener en cuenta cuando nosotros hablemos de normal y fuerza de fricción. Creo que ya lo habíamos hablado antes. Acá en este punto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos acá la escalera, tenemos acá el muro o la pared y acá mismo es donde sucede la reacción. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos nosotros identificar acá? Necesitamos equilibrar las fuerzas, por lo tanto tenemos en cuenta que la fuerza de fricción debe ser igual a la fuerza de reacción. Y ese mismo tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a la fuerza peso, que la fuerza peso es la que está equilibrada a la fuerza de fricción. Listo, para que sirva necesitamos hacer los cálculos. Digamos que la escalera tiene una masa de 20 kilogramos. Lo multiplicamos por la aceleración gravitacional y ¿qué es lo que nos queda? 196 newtons. Esa es lo que se ejerce en este ejercicio. Como para resumir, quería enseñarles el siguiente postulado de equilibrio.
Pueden haber fuerzas en un objeto, pero no pueden haber fuerzas netas en aquel, ya que si hubiesen fuerzas netas, pues entonces harían que el objeto se acelere. No se puede tener tampoco aceleración rotacional. ¿Por qué? Porque para que un objeto esté en equilibrio, todas las fuerzas y todos los torques, el torque que genera el movimiento rotacional, tienen que estar balanceados. O sea, tienen que equilibrar y tienen que igualar a cero. Listo, entonces ahora vamos a pasar al tercer ejemplo, el cual consta de un plano inclinado. Yo sé, planos inclinados tienen que ver hasta con dinámica, hasta con estática. En casi todos los casos se utilizan planos inclinados. ¿Y por qué? Porque suele ser complejo partir estos componentes, pero nosotros ya lo sabemos hacer, así que nos va a parecer algo fácil. Acá tenemos un plano inclinado con una masa de 50 kilogramos, el cual posee lo que ya conocemos de fuerza perpendicular ejercido por el peso, fuerza paralela ejercido por el peso y además fuerza peso. Listo. Si tenemos en cuenta que hay un coeficiente de fricción estático porque no se mueve de 0,3, entonces tenemos en cuenta que hay una fuerza de fricción. Listo, necesitamos encontrarla. Entonces, ¿el peso es igual a qué? El peso ya conocíamos antes que era masa por aceleración gravitacional. Perfecto, aplicamos y sustituimos los datos. Masa de 50 kilogramos, aceleración gravitacional de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos debería dar un valor en newtons de 490,35. Listo. Ahora nosotros tenemos que encontrar lo que sería fuerza perpendicular y fuerza paralela. Primero la paralela. Entonces ya sabemos que se aplica es que el seno, ¿cierto? En la fuerza paralela se aplica el seno. Si sabemos que el peso es igual a esto, pues entonces tendríamos el peso de 490,35 newtons multiplicando el seno. Digamos que el ángulo de elevación es de 30 grados. ¿Listo? Si tenemos en cuenta ese dato, pues entonces podemos encontrar una fuerza paralela bastante sencilla, ya que el seno de 30 es 0,5. Por lo tanto, la mitad es 245,175 newtons. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la fuerza perpendicular? La fuerza perpendicular sabemos nosotros que es igual a la fuerza normal, el cual es 490,35 newtons, pero ahora multiplicando el coseno del ángulo de elevación. Eso nos va a dar un valor de 424,6431 newtons. Listo. Si tenemos en cuenta que la fuerza de fricción tiene que ser mayor a la fuerza paralela para que no se esté moviendo porque estamos en estática, estamos en equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? 245,175 newtons es lo que vale la fuerza paralela. La fuerza de fricción tiene que ser mayor a aquel. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos hacer una verificación de la fuerza de fricción máxima. ¿Qué sucede? Tenemos el coeficiente de fricción estática, ¿listo? Multiplicando una fuerza normal. Si tenemos en cuenta por el postulado que la fuerza de fricción es mayor, entonces no se mueve. Si es menor, sí se va a empezar a mover, pero tengan en cuenta que en ese instante en el que lo tenemos, no se está moviendo. Entonces, fuerza normal es igual a ¿qué? Fuerza perpendicular. Por lo tanto, aplicamos su valor, 424,6431 newtons. Listo. Ahora necesitamos que aplicar esa multiplicación para encontrar la fuerza de fricción máxima, el cual es de 127,3929 newtons. La fuerza de fricción máxima nos salió menor. Se supone que si era mayor es porque no se movía por nada del mundo, pero como es menor, es decir, el cuerpo se va a empezar a mover. Listo. Ya podemos ver un plano inclinado. Ahora veamos otro triángulo. Yo sé, suele costar, pero este triángulo no es un plano inclinado. De hecho, es un triángulo de esta manera, no es un triángulo rectángulo. Vamos a tener lo siguiente. Si en los vértices sabemos que está compuesto de ABC, es decir, hay un vértice A, hay un vértice B y hay un vértice C, ¿qué sucede con este triángulo de acá? Porque hay fuerzas en todos los lados. Entonces, la fuerza en A, que es hacia arriba, va a ser de 200 newtons. Luego tenemos una fuerza B que va horizontalmente hacia la derecha, que va a ser de unos 300 newtons. Lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos calcular es cuál es la fuerza en C para que el sistema esté en equilibrio. Ahora, tenemos una componente en horizontal, tenemos una componente en vertical y obviamente vamos a tener
algún ángulo de elevación para saber cuál es la dirección. Ahora, necesitamos tener en cuenta que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Listo. Si es igual a 0, es porque encontramos un equilibrio. Acá vamos a tener fuerza de C en X, o fuerza de C en horizontal, es igual a menos fuerza en B. Van a tener instantes diferentes para poder equilibrarse. Por lo tanto, va a ser menos 300 newtons. Esa va a ser la fuerza que posee en horizontal. Ahora, ¿qué sucede con la fuerza que posee en vertical? Es casi lo mismo, pero ahora con la fuerza en A. La fuerza de C en vertical va a ser igual a menos la fuerza en A, ¿cierto? ¿Por qué? Para poder tener un equilibrio entre los momentos, para que la sumatoria de las fuerzas nos dé igual a 0. Entonces vamos a tener menos 200 newtons, ya que menos 200 newtons más 200 newtons da 0. Listo. Ahora, esa no es la fuerza, ni los 300 ni los 200. Resulta que la fuerza que posee C va a ser calculada como la raíz cuadrada de la fuerza de C en horizontal al cuadrado más la fuerza de C en vertical al cuadrado. Es decir, tenemos que sustituir aquellos datos. ¿Para qué? Para poder encontrar una fuerza absoluta, la magnitud absoluta. Entonces vamos a tener menos 300 newtons del horizontal al cuadrado más los menos 200 newtons al cuadrado de la vertical, y eso es igual a ¿qué? Entonces yo sé que menos 300 por menos 300 me da 90.000, y eso newtons al cuadrado. Listo. Luego menos 200 newtons al cuadrado nos da 40.000 newtons al cuadrado. Sumamos esos dos valores, nos va a quedar 130.000 newtons al cuadrado. Y como nosotros tenemos la raíz cuadrada ahí, la efectuamos y nos va a quedar un resultado de aproximadamente 360,55 newtons. Listo, eso para la fuerza de C, pero todavía no hemos encontrado el ángulo. Resulta que el ángulo es calculado como el arco tangente o el tangente a la menos 1 de quién y quién. Entonces, sabemos que tangente es opuesto sobre adyacente. Teniendo en cuenta aquello, pues quién es nuestro opuesto y quién es nuestro adyacente. Si el opuesto es la fuerza que tenemos en vertical, es decir 200 newtons, y el adyacente es la fuerza que tenemos en horizontal, es decir 300 newtons, ¿cómo es que nos debería de quedar? Entonces, primero que todo, cancelamos los newtons con newtons, los dos ceros con los dos ceros, ¿y qué es lo que nos queda? Aproximadamente un valor de ¿qué? De 33,69 por debajo de la horizontal. Así es que nos va a quedar para este ángulo. ¿Listo? El ángulo para la fuerza que posee el cuerpo o el vértice, porque no es un cuerpo, el vértice C. El ángulo nos va a quedar en el tercer cuadrante. ¿Por qué yo digo aquello? Porque tenemos una fuerza C horizontal que va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es negativo. Y tenemos una fuerza C vertical que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque es negativo. Izquierda, negativo, que yo sepa, es tercer cuadrante en el plano cartesiano, por debajo de la horizontal. Muy bien. Entonces, ya que hablamos de estática, la ciencia que estudia los cuerpos en equilibrio, sea estático o dinámico, pues ahora vamos a ver algo diferente. Y es la gravitación. Resulta que con la gravitación vamos a evidenciar algunas fuerzas, que esas fuerzas más que todo van a ser de atracción, ¿cierto? Ya habíamos visto de la fuerza de gravedad y cómo eso influía en la dinámica y en la cinemática. Y después también en la estática, por supuesto. Entonces acá, palabra clave, o bueno, palabras claves, fuerzas de atracción. Listo. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Resulta que tenemos dos objetos y por tan pequeños que sean, aún así van a poseer una fuerza de gravitación. Tenemos 5 kilogramos y tenemos 10 kilogramos. Listo. Dos objetos se van a atraer por esta misma. Y digamos que tenemos una distancia de 2 metros. Tenemos que calcular la fuerza G o la fuerza de gravedad. Teniendo aquello, pues entonces aplicamos la ley de gravitación universal, en donde tenemos fuerza en G es igual a la G mayúscula, que es una constante, multiplicando el producto de las masas sobre la distancia de separación al cuadrado con respecto a un vector unitario. Entonces, esta constante G va a ser 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Listo. Ya que tenemos aquello, podemos sustituir los datos. Nosotros sabemos las masas, nosotros sabemos la distancia. Entonces lo aplicamos. 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, que era la constante de gravitación universal, multiplicando ¿quién? Pues aquella fracción.
Entonces tenemos 5 kilogramos multiplicando los 10 kilogramos sobre la distancia al cuadrado. Entonces la distancia es de 2 metros y cuando lo elevamos al cuadrado pues nos da 4 metros al cuadrado. Listo. ¿Qué nos va a quedar en la fracción? Hagámoslo paso por paso. Entonces, en la fracción, al efectuar la multiplicación y la división, nos da 12,5 kilogramo al cuadrado sobre metro al cuadrado. Cancelamos kilogramo al cuadrado y metro al cuadrado. Nos va a quedar en newtons. Y por lo tanto, al efectuar aquella multiplicación entre lo que nos dio la fracción con la constante, nos va a dar un resultado final para la fuerza de gravedad de 8,3425 por 10 a la menos 10. ¿En qué unidad? En la unidad de Newton. Muy bien. Ahora, ya pudimos ver cómo afecta la fuerza de gravedad. Es muy chiquita. Es muy chiquita cuando son objetos supremamente pequeños y que la distancia sea grande. Porque no crean, 2 metros entre dos objetos es bastante grande. Yo diría por ahí un nanómetro. Y bueno, se le acepta. Entonces acá vamos a tener la Tierra. La Tierra y un satélite. El satélite está en la órbita de la Tierra. Y necesitamos que calcular algo. Resulta que ese algo tiene nombre y es velocidad. Listo. ¿Cuál es la velocidad? Si primero que todo no sabemos ni siquiera el radio de la órbita, pero sí sabemos la distancia del satélite a la Tierra. Entonces, nosotros vamos a tener 300 kilómetros. Bueno, partiendo desde que el radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. Listo, teniendo eso en cuenta, pues necesitamos encontrar el radio de la órbita y posteriormente la velocidad del satélite. Ahora, el radio es igual al radio de la Tierra más 300 kilómetros. Si ya sabemos que el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, le sumamos los 300 kilómetros y eso nos va a dar un valor de 6.671 kilómetros. Es muy necesario ponernos a aplicar notación científica acá. ¿Cuántos serían 6.671 kilómetros en metros? Serían 6,671 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la 6 metros. Muy bien. Entonces ya tenemos el radio total. Ahora necesitamos encontrar la velocidad. Resulta que sabemos una fuerza de gravitación. ¿Por qué? Por la ley de gravitación universal de Newton. Ahora, podemos aplicar aquello mismo, pero sabemos que hay otra fuerza que ya la habíamos discutido antes, que iba hacia el centro, centrípeta. Muy bien, entonces aquella fuerza centrípeta es lo que tenemos que aplicar. La fuerza centrípeta, como la fuerza de gravedad, tengan en cuenta que va al centro de la Tierra. Bueno, en este caso el centro de la Tierra. Así que vamos a tener la constante de gravitación multiplicando el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. Sabemos que la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado sobre la distancia. Listo. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos cancelar. Entonces cancelamos una distancia con una distancia y la masa con la masa. No la masa de la Tierra, sino la masa del objeto, es decir, el del satélite. Vamos a tener velocidad al cuadrado es igual a la constante de gravedad multiplicando la masa de la Tierra sobre la distancia. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, nos va a quedar la raíz cuadrada de g por mt sobre r. Entonces acá arriba yo voy a continuar con el procedimiento. Cuando nosotros aplicamos la raíz cuadrada debemos tener en cuenta los componentes que están dentro. Tenemos una g que es 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, multiplicando a quién y a quién. Entonces vamos a tener la masa de la Tierra arriba. Ya sabemos, o bueno, no, mentira, no sabemos. Resulta que nos tocó buscarlo. 5,972 por 10 a la 24 kilogramos es la masa de la Tierra. Efectivamente, bastante grande. Y entonces abajo nos va a quedar una distancia. Esa distancia sí la conocemos, el radio de la órbita. Tenemos 6,671 por 10 a la 6 metros. Cuando aplicamos todo ese cálculo nos va a quedar 7.729,61 metros sobre segundo. Y eso habrá terminado la sección de gravitación, habiendo hablado de fuerzas de atracción. Con esto ya terminamos la primera parte, todo lo que compete de fuerzas, excepto torque y trabajo, que eso lo vamos a ver en el siguiente video, porque resulta que hay una continuación. Y habiendo terminado 23 ejercicios entre parte 1 y parte 2, todavía nos faltan algunos más, que eso los veremos en las partes a continuación.